el trabajo de Bernard Müller en 1986 se ha desatado todo un conjunto de metodologías para tratar de ir subiendo la temperatura crítica de estos nuevos superconductores llamados de alta temperatura crítica, y ha habido gran cantidad de cosas, ¿no? Pero cuando aparecieron los compuestos de fierro-selenio, pues volvió a ser una gran sorpresa, ¿no? Porque la superconductividad y el magnetismo son dos efectos que más o menos se pelean, y nadie esperaba que un compuesto que tuviera hierro fuese superconductor, ¿no? Bueno, los participantes en este trabajo pues somos un resto, ¿no? Ahí están los que están en rojo son de la Facultad de Ciencias, y los que están en azul son del Instituto de Investigaciones en Materiales. Y este trabajo ya salió publicado en el Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, y ya está la referencia. Bueno, entonces empezamos con los antecedentes de este superconductor de hierro-selenio. Primero se encontró un superconductor lantano, hierro, arsénico, oxígeno, que tenía una estructura que está mostrada ahí, y se observó que presentaba superconductividad hasta 26 keV. Y de nuevo, esto es un superconductor de alta temperatura de transición, debido a que otra vez es una cerámica, etcétera, etcétera. Y 26 Kelvin es muy por arriba de los, bueno, no muy por arriba, pero es por arriba de los superconductores tradicionales. Luego se encontró que el compuesto con hierro, selenio, con una deficiencia de selenio, también era superconductor, y ese superconductor tenía una estructura diferente, como lo que ven ahí, y lo que muestro aquí a la derecha es la curva de magnetización, en donde se demuestra claramente que la transición superconductora es en esta región. Y curiosamente aquí hay una anomalía cuando se... Bueno, ahora explico. Esta curva, en donde los cuadritos o circulitos, ¿qué son? Cuadritos están vacíos, es magnetización a campo cero, y después, una vez que se llega a la temperatura de transición, se aplica un campo y se regresa, ¿no? Y esto es lo que se llama se regresa a temperatura ambiente y luego se baja a temperatura, se baja la temperatura, pero aplicando un campo. Y entonces se observa esta anomalía que seguramente está asociada con una transición de fase, una transición estructural en el sistema. El compuesto ahora se plantea de otra manera. Ahora es con un exceso de hierro, ¿no? Y no con un defecto de selenio, que parece lo mismo, pero no es estrictamente igual, ¿no? Estas curvas de magnetización las sacaron el grupo de Cava. Bueno, no es el grupo de Cava, sino que Cava participó en este trabajo. Cava es una de las personas que más ha trabajado en superconductividad, y entonces esta delta pues está aquí indicada, ¿verdad? Y es muy poquita la deficiencia de hierro, pero cuando se aproxima a 0.01 es cuando la transición ocurre a mayor temperatura. Por debajo de esta delta ya no hay superconductividad. El sistema de hierro-selenio también se ha trabajado sintetizándolo a altas presiones, y aquí están indicadas las presiones,
y estas son las temperaturas de transición. Entonces noten que el inicio de la temperatura de transición, cuando se sintetiza a 72 gigapascales, empieza alrededor de los 30 grados. ¿Okay? Y es un trabajo hecho por estos cuates. Bueno, ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, primero se sintetizó el sistema hierro-selenio-telurio con diferentes grados de sustitución del selenio por telurio. Los reactivos que se usaron fueron de alta pureza, bueno, no tan alta la pureza, pero suficiente, ¿verdad? Se mezclan en cantidades estequiométricas los polvos resultantes de la síntesis. Cuando los polvos resultantes de mezclar esto se calientan a 300 grados centígrados durante 7 días en una ampolleta de cuarzo, a la cual se le hace vacío, y después se enfría a temperatura ambiente. Las muestras resultantes se muelen para obtener polvo muy fino. La estructura del hierro-selenio se muestra aquí, ¿verdad? Es una estructura tetragonal, ¿sí? Con los hierros en azul. No, los hierros en son rojos, ¿no? ¿Ah? Los hierros son rojos. Rojos. Son rojos los hierros. Los hierros son, claro. Y el azul es el Los selenio. hierros rojos y los selenios azules, ¿no? Entonces es un tetraedro roquiforme. Ok. Estas muestras se caracterizaron de varias maneras, en particular con un difractograma de rayos X sacado con este aparato, ¿sí? Con la línea K-alfa del cobre y monocromada con un filtro de níquel, ¿no? El paso del angular fue de 1,02 grados y el intervalo de 6 a 130 grados en 2 teta. Entonces aquí se muestran los espectros de difracción, los difractogramas de rayos X para las diferentes concentraciones, ¿sí? Empezando con 0, o sea, esto es puro hierro-selenio, y después aumentando la sustitución de selenio por telurio hasta llegar al hierro-telurio. Noten en particular este caso, ¿sí? Si se fijan en esta región alrededor de los 15 grados, aquí aparecen dos picos que no vuelven a aparecer en ningún otro lado, y luego por ahí hay algunos otros piquillos que aparecen, que no aparecen en los demás difractogramas, ¿sí? Y esto es indicativo de que en esta muestra seguramente hay más de una fase, ¿sí? Mejor dicho, más de 3 fases. Okay. Del difractograma se encuentran los parámetros de red y se encuentra que el eje C del tetraedro, de la estructura tetragonal, va aumentando conforme se hace la sustitución de selenio por telurio, ¿no? Lo cual es bastante lógico debido a que el telurio es un ion de mayor tamaño. Acá se muestra cómo crece el parámetro A y cómo crece el volumen de la celda. Esto corresponde al volumen de la celda y esto a los parámetros. Bueno, al difractograma se hizo un análisis Rydberg y aquí están los numéricos que salen. Estos están en rojo porque del análisis de Rydberg que hicimos de este compuesto, la proporción de hierro telurio, hierro selenio telurio y de la fase hexagonal del telurio no daban esta
este numerito, sino que el numerito que resultaba era 0.57, 157, sí. ¿Ok? Entonces, este es el resultado del análisis Richter. Pueden notar que hay una coincidencia grande de los picos y muy poca la diferencia entre el espectro calculado y el espectro experimental es pequeña. La fase hexagonal del hierro telúrico es esa que se muestra ahí, se puede notar claramente el hexágono, ¿verdad? Y los hierros andan aquí, los telúricos acá, y luego aparecería ahora un octaedro entre los hierros y los telúricos. ¿Sí? Y aparte hay otra fase que es la fase hierro-telurio 2, que esa tiene una estructura completamente diferente. ¿Sí? Y les muestro esas estructuras por una razón que vendrá a colación al rato. ¿Podrías mencionar cómo se generaron las? Con mucho trabajo se generaron estas estructuras. ¿Sí? Se utilizó un programa que se llama Diamond, que genera las estructuras y luego se les dio animación. Con los datos de los rayos X. Sí, con los datos de los rayos X se Los introduces en un programa y puedes, Pues sí estamos viendo la neta. La NET. sí. También se hicieron medidas de susceptibilidad magnética. Estas se hicieron en el Instituto de Investigación en Materiales con un magnetómetro SQUID de Roberto Escudero, ¿sí? Y las curvas se sacaron de 2 a 30 K en muestras encapsuladas de 120 miligramos. Y obtuvimos estas curvas, ¿no? Si las ven en estas curvas, al igual que en las anteriores de otros autores, no hay indicios de ferromagnetismo. La susceptibilidad empieza a bajar y en el caso del 0.50 prácticamente llega a 1 aquí, ¿verdad? Pues el valor de y para las diferentes concentraciones es curioso ver que para punto 25 la temperatura crítica es menor, después para punto 75 y la temperatura crítica más baja es para punto 50, y eso ha sido observado no solo por nosotros sino por otros autores. En particular la curva de susceptibilidad con punto 50 ya solita muestra este comportamiento. Aquí primero hay un cambio en la susceptibilidad alrededor de 100 Kelvin y después alrededor de 20 Kelvin empieza la caída abrupta en la susceptibilidad, indicando el comportamiento superconductor. Bueno, también obtuvimos espectros muy raros de estas muestras con un espectrómetro con aceleración constante, una fuente de cobalto 57 en Rho.